Días, estimado doctor Freddy, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación y qué oportuno este espacio acá en Radio Bacana 100.5 para poder abordar este tema que hoy en día preocupa mucho a la ciudadanía lojana y de todo nuestro país, obviamente, acerca de esta enfermedad que ha venido nuevamente a tomar fuerza nuevamente en nuestra colectividad, en nuestra ciudadanía y bueno, estamos aquí para poder charlar un momento y poder eh, debatir sobre algunos temas importantes, sobre todo dar luces a la ciudadanía acerca de cómo se debe llevar un correcto manejo de esta enfermedad y sobre todo no caer en pánico como ahora por ahí lo estamos viendo, sobre todo por este nuevo pico, nuevo brote de esta enfermedad por el COVID-19. No, pues, doctor, la verdad es que yo le dejaría para que usted desarrolle el tema, usted desarrolle el tema. De pronto nos surge alguna esta pregunta, ¿no? En el transcurso de su intervención, porque como no sabemos, eh, no sabemos en realidad el comportamiento si es en realidad una enfermedad respiratoria. Otros han dicho que no tiene nada que ver con eso. Pero claro, las manifestaciones, es decir, los síntomas que uno siente, vienen por la nariz y es por ahí por donde uno respira, y por eso dicen que son enfermedades respiratorias. Pero bueno, para eso está usted acá, para que aclare el asunto. Precisamente, doctor, esta enfermedad por el COVID-19, por el virus del SARS-CoV-2, es una enfermedad de transmisión respiratoria. Por ello hemos visto que la afectación primeramente se da a nivel del tracto respiratorio superior. Obviamente esta enfermedad es, como nosotros la llamamos, multiorgánica, es decir, afecta a varios órganos, no solo a la parte respiratoria, sino a riñón, a la parte cerebromuscular, endocrina, eh, a la parte inclusive digestiva y muchos órganos más que se ven afectados por este virus. Sin embargo, hoy en día estamos viendo, sobre todo acá en nuestra ciudad, un pico, un brote muy importante, un brote nuevamente elevado de, de esta enfermedad, muy probablemente por esta nueva variante que se la ha llamado variante Omicron. Entonces, sobre todo lo que queremos manifestar es los cuidados que la gente debe de tener con respecto a esta enfermedad. Esta enfermedad, como lo había manifestado, pues es realmente 100% de transmisión respiratoria, ¿sí? Entonces, por ello también son las medidas generales que nosotros tenemos que tomar en cuenta de lo que ya se ha venido promulgando, sobre todo en las medidas de bioseguridad, como el tema del distanciamiento, el tema del uso correcto de la mascarilla, el lavado continuo de manos, el ventilar ambientes, que esto es muy importante también, y obviamente el no estar en contacto muy estrecho con personas en lugares muy aglomerados, en tumultos, que eso también es lo que conlleva a una propagación más rápida de este virus. Ya hemos visto en los estudios nuevos que corren hoy en día y hablando hoy 21 de enero, lo que se puede sacar a limpio al día de hoy es que este virus pues es de transmisión muy rápida, esta nueva variante. ¿Sí? Entonces eso también tenemos que tener precaución, ya que el contagio que hemos visto en las 2 últimas semanas a partir del inicio de año ha sido muy exponencial, importante. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queremos hacer, nuevamente llamado a la conciencia, a la ciudadanía, para que esto, sobre todo, no se propague de forma muy rápida y tengamos nuevamente que, que estar, como ya lo estuvimos en picos de pandemia anteriores, eh, sobre todo con nuestros sistemas de salud agotados, saturados, con falta de camas hospitalarias, que eso obviamente conllevaría una preocupación muy importante, sobre todo en cuanto al ámbito de la parte de salud pública y privada también. Entonces, recordamos que este virus, sobre todo lo que hoy en día podemos ver es que hay una alta transmisión y la mayor cantidad de síntomas, llamémoslo así, de síntomas que presenta la persona que está contagiada son de orden respiratorio de vía aérea superior.
Esto, lo más común que vemos hoy en día es que el paciente nos refiere dolor de garganta, secreción nasal, mocos por la nariz que comúnmente llamamos, dolores musculares, fiebre, fiebre no muy alta también, tos seca. Entonces, lo que siempre se manifiesta por el personal de salud es que al, al, a nosotros o el paciente al estar con este tipo de síntomas, lo más recomendable es que acuda a un personal de salud para que sea evaluado. Sea evaluado sobre todo en la forma de testeo, es decir, de hacerse la prueba para poder confirmar la enfermedad y con eso obviamente cortar la propagación o el contagio al resto de las personas, porque a veces mucha gente asume o piensa que es un simple cuadro gripal o un simple cuadro catarral de vía aérea superior y por ahí obviamente los síntomas también se confunden porque pueden ser similares y en este caso pues la propagación del virus, la propagación de la enfermedad puede ser mucho mayor. Hay que tener en cuenta también que esta enfermedad, pues en lo que se pide es que a todo síntoma respiratorio el aislamiento, ¿verdad? Porque eso realmente va a hacer que se corte la cadena de contagio. El aislamiento en toda persona con cuadro respiratorio de vía aérea superior, nosotros por lo menos recomendamos el aislamiento 10 días, porque ahí se ha visto que el paciente ya dejaría de contagiar y en este caso, pues obviamente tendremos un mayor control de los síntomas si es que el paciente agravaría o los síntomas son manejables en ese lapso de tiempo. Hay que tomar en cuenta que la enfermedad por coronavirus, desde que la hemos conocido, realmente la hemos clasificado, valdría la pena decir, en 4 ítems, en leve, moderado, severo y crítico. Severo y crítico sobre todo son aquellos pacientes que necesitan ya de una instancia hospitalaria y críticos los que obviamente van a una unidad de cuidados intensivos. Los casos leves y moderados son aquellos, sobre todo los leves, que presentan todos los síntomas que ya habíamos descrito, sobre todo de respiratorios de vía aérea superior, y los moderados se añade, sobre todo ya cuando hay compromiso a nivel respiratorio bajo, respiratorio pulmonar, ¿verdad? Entonces, en este caso, la mayoría, por suerte ahora, en nuestra comunidad lojana hemos visto que se está tratando de casos leves, moderados, pero esto también hay que hacer un llamado de atención para que estos pacientes sean tratados de forma adecuada. Los casos leves y moderados, es decir, que tienen sobre todo una frecuencia respiratoria y una saturación de oxígeno normales, llamamos saturación de oxígeno por arriba de 90-92%, y una frecuencia respiratoria entre 12 y 18, 20 respiraciones por minuto, podemos manejarlos tranquilamente en casa, con medicación sintomática, es decir, no necesitamos maniobras heroicas como para sacarlo de la enfermedad. El paciente se cura solo, y cuando decimos que se cura solo, realmente el paciente con medicación sintomática, con el aislamiento, el paciente le va muy bien. Esto también es un llamado a la conciencia de la ciudadanía, sobre todo a no automedicarse, porque eso hemos visto que puede complicar el curso o el cuadro clínico de la enfermedad. Sobre todo hemos visto pacientes que toman desmesuradamente antibióticos, cuando esta enfermedad sabemos realmente desde un principio, de principio a fin, que es una enfermedad viral. Por lo tanto, acá los antibióticos no tienen o no cumplen, mejor dicho, ninguna función. Y en este caso, pues obviamente hay que tratar de solo la sintomatología. Es decir, si el paciente tiene dolor de cabeza, vamos por el dolor de cabeza. Si tiene tos, si tiene rinitis, congestión nasal, dolor de garganta, tratamos los síntomas. No necesitamos hacer tratamiento con algún otro medicamento. Como vuelvo y repito, que más puede llevar a complicaciones sobre todo de la enfermedad. Medicamentos que hemos visto como acitromicina, amoxicilina, ivermectina, dióxido de cloro, en fin, un sinnúmero de tratamientos que realmente se han demostrado científicamente que no tienen ningún valor, ningún valor sobre todo para tratar la enfermedad. Entonces, en este sentido hay que ser muy cautelosos, sobre todo con la medicación, con el tratamiento que se está dando a los pacientes, para que estos pacientes puedan llevar un curso clínico de su enfermedad de manera
óptima y recuperar sus funciones vitales. Más o menos dentro de los 21 días el paciente ya está recuperado. Obviamente hay casos excepcionales, en medicina nada es exacto, entonces puede haber uno que otro paciente que todavía tenga síntomas respiratorios durante esos 21 días, pero es el curso clínico normal de la enfermedad. Hay, bueno, y ya que dio nombres de marcas no, no es marca, ¿cómo es decir? De fármacos. Fármacos, eh, ¿le puede meter ahí también el paracetamol tan famoso o no? ¿No entra ahí? Realmente, estimado doctor, el paracetamol es uno de los medicamentos más utilizados, sobre todo para tratar los síntomas. En este caso, lo que el paciente más nos refiere a veces es malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta. Entonces, este fármaco sí es comprobado que nos puede ayudar mucho, sobre todo a sacar los síntomas. Sí, sí, es efectivo, en otras palabras. Es efectivo, exactamente. Se lo usa mucho, sobre todo porque es un medicamento efectivo y porque tiene pocas o casi nulas complicaciones, efectos adversos al paciente. Y el otro que es hermano de este en la fama, como es el ibuprofeno. También prácticamente son un par de medicamentos que se los viene utilizando mucho porque el uno, es decir, el paracetamol, tiene un efecto más analgésico, es decir, más para el dolor. Mientras que el ibuprofeno también tiene ese efecto de analgésico, pero también tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces eso ayuda al paciente que tiene inflamación, que tiene algún tipo sobre todo de malestar muy frecuente, que ahora lo refieren con dolor de garganta, nos ayuda mucho este tipo de medicamentos. Uh-huh. Es genial, pero la gente ahora, como ya ha habido experiencia en esta enfermedad, muchos se está automedicando y de pronto recurre rápido a la adquisición de estos fármacos que además abundan en los hospitales públicos. Creo que es lo único que siempre hubo, pero no sé si lo están haciendo bien. Usted dijo que el cuadro clínico siempre es diferente de cada paciente. Exactamente, doctor. En este caso nosotros lo que hacemos es categorizar al paciente, es decir, ver cuál es su cuadro clínico, su cuadro sobre todo respiratorio, que es lo que más nos importa. En este punto es muy importante, doctor Freddy, hacer un paréntesis y hacer un llamado también a la conciencia, porque hoy en día estamos viendo mucha automedicación, como habíamos manifestado por parte del paciente que asume que tiene un cuadro gripal, cuando a lo mejor no es así. Cuando nosotros lo mandamos a testeo, vienen con resultados positivos. Y lo más preocupante también de esto es que no hay un control adecuado en las farmacias. Es decir, el paciente puede ir tranquilamente, decirle al que está a cargo de expender los medicamentos en la farmacia, y este farmacéutico, llamémoslo, se encarga por ahí de darle medicación que él cree que puede estar bien para esta enfermedad, cuando no es así. Hemos visto ya pacientes que nos llegan a la consulta y nos dicen: doctor, fui a la farmacia y me dieron esta medicación. Vemos que les dan a veces muchos analgésicos que no tienen mayor sentido, antibióticos, y eso es muy preocupante obviamente para nosotros, porque en el futuro el mal manejo de estos medicamentos, sobre todo de los antibióticos, veremos con un gran problema nuevamente en nuestra ciudadanía, en nuestra colectividad, por el tema de resistencia antibiótica. Es decir, cuando un paciente realmente tenga una afección producida por una bacteria, a lo mejor este paciente esté complicado, porque cuando querramos nosotros utilizar un medicamento, un fármaco como algún antibiótico, este paciente ya tenga resistencia, y es un tema muy complicado, porque no puede llegar a complicarse en el transcurso de su enfermedad. Entonces, eso también es un llamado de atención para tener conciencia en esta parte. Doctor, una última pregunta así rapidísimo. Lástima, se nos ha ido el tiempo. En todo caso, sí le estamos ganando la batalla al virus, ¿no? Pese a que hay mayores contagios, cada vez es menor el miedo, menor el impacto, las consecuencias, y me da la impresión que está siendo derrotado gracias a la vacuna. ¿Puede ser eso o no?
Efectivamente, doctor Freddy, gracias a que nuestra población lojana, sobre todo, hemos visto, hemos tenido una gran aceptación, ha tenido una buena conciencia en cuanto a realizar su vacunación, se ha visto la mitigación de este virus. Entonces, los porcentajes obviamente que nosotros vemos día a día, sobre todo de ocupación de camas hospitalarias o camas en UCI, ha sido mucho menor. Pero esto no es un tema tampoco para confiarse, porque a veces la gente sigue confiando de que ya está vacunada y por ahí que no se va a contagiar. Esto no es así. La vacuna está diseñada sobre todo para defendernos, llamémoslo así, de lo que es las formas severas o críticas que habíamos manifestado de la enfermedad y con eso no enfermar gravemente o llegar a una sala de cuidados intensivos. Entonces el llamado de atención, sobre todo para aquella gente que no se ha vacunado, haga uso de esta vacuna. La vacuna está 100% comprobada que es efectiva, lo vemos en las estadísticas, lo vemos día a día en los pacientes en los hospitales, que no, sobre todo en el tema de hospitalización, que no nos vemos sobre todo desbordados nuevamente. Entonces hacer el uso continuo de estos tratamientos, sobre todo de la vacunación, ha ayudado mucho a que esta enfermedad se pueda controlar en algo. También, obviamente, el llamado de atención a que los pacientes sigan usando, sobre todo las medidas de bioseguridad, como son el uso correcto de mascarilla, distanciamiento, no estar en tumultos, porque esto es lo que el virus necesita para poder propagarse y seguir adelante. Muy bien. Querido doctor, le queremos agradecer muchísimo su visita esta mañana. No sin antes permitirle que pueda comentarnos dónde tiene usted su consultorio o dónde lo pueden ubicar. Muchas gracias, doctor Freddy, nuevamente por el espacio. Yo soy el doctor Byron Jaramillo, especialista en enfermedades respiratorias y endoscopía respiratoria. A mí me pueden encontrar en Consorcio Médico en el piso 5, consultorio 504 de la Torre 2, frente a la Clínica San Agustín. Ah, ya, muy bien. Gracias, doctor. Gracias.